Muy buenas tardes, ministros y colaboradores. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Escuchábamos a nuestro hermano Bermúdez hablándonos de lo que Dios está haciendo en el África y vean cómo Dios está obrando también en otros continentes y donde quiera que hay personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero o en la otra sección, lo único que hay que llegar es con el mensaje del tiempo presente y Dios obra de acuerdo a su programa correspondiente a qué tiempo, a este tiempo final, y los coloca en el programa de nuestro tiempo. Bueno, en esta ocasión vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15 al 26, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es enseñados para ser adoptados y colocados en la posición correspondiente en el reino de Cristo. A través de la Escritura encontramos que Dios prometió enseñar a su pueblo. En Isaías capítulo 53, verso 13, nos dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y ahora la promesa es que todos los hijos del pueblo de Dios van a ser enseñados por Dios, por Jehová. ¿Y cómo enseñaba Dios a su pueblo? A través de la Escritura encontramos en Zacarías capítulo 7,
verso 11 al 12, la forma en que Dios enseñaba a su pueblo, pero ellos no querían escuchar, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos te enviaba por su espíritu, por tanto, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo enseñaba Dios? Por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas. Y ahora encontramos en San Juan capítulo 6, versos 43 en adelante, lo que Jesús dice con relación a cómo Dios enseñaría a su pueblo. Dice, eso es en la venida del Mesías. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Verso 42 en adelante del capítulo 6 de San Juan. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ahora ellos no comprendían que el que había descendido del cielo era el que estaba dentro del velo de carne. Él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. También él dijo, nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahora también él dijo en una ocasión, orando por sus discípulos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hablando de los escogidos de Dios. Por lo tanto, los escogidos de Dios no son de estos sistemas terrenales, sino que son de Dios y del programa de Dios. También encontramos que todos estos hijos de Dios han venido del cielo. Por eso el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a quienes, a lo que se había perdido, las ovejas del Padre Celestial. Y ahora continuando dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y ahora podemos ver que la promesa es que todos serán enseñados por Dios. También en Hebreos capítulo 1 dice el apóstol San Pablo, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como Dios habló al pueblo hebreo por medio de los profetas. Y dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y así estuvo enseñando a su pueblo. Y ahora, Cristo, por cuanto dijo que Él tenía que irse, Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Él dijo, enviaré el Espíritu de verdad. Y ahora, Él dijo que el Espíritu de verdad los guiaría a toda justicia y a toda verdad. En San Juan capítulo 15, verso 26 al 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Y ahora el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo viene a la iglesia del Señor Jesucristo. Vienen los creyentes en Cristo que habían seguido a Cristo. Viene el día de Pentecostés y permanecería con los creyentes en Cristo para siempre. Y ahora Él viene dando testimonio de Cristo. En el capítulo 16, verso 12 en adelante, capítulo 16, verso 12 al 15, dice Cristo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea que Él tiene muchas cosas que dar a conocer a los creyentes en Él, o sea, su iglesia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y ahora en el Nuevo Testamento, luego de Cristo morir y resucitar y ascender al cielo, el que está a cargo de guiar a toda verdad y enseñar todas las cosas que han de suceder, no es ningún sistema humano, no es ningún hombre equipado con títulos humanos, doctorados en teología, en divinidad, no es ningún erudito, sino el Espíritu Santo es el que está a cargo de la iglesia de Jesucristo para guiarla a toda la verdad divina, para enseñarle todas las cosas que han de suceder y mantenerla en la verdad, mantenerla en las doctrinas dadas por el Espíritu Santo a los apóstoles. Esas doctrinas tienen que permanecer en la iglesia del Señor Jesucristo, y para eso el Espíritu Santo, el cual las dio, las continuaría enseñando a su iglesia a través de la historia de la iglesia. Y ahora, el que guía a la iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Por eso, en vez de la iglesia de Jesucristo solamente hay un solo maestro, que es el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, enseñándonos para ser adoptados en el tiempo final. Primero recibimos la adopción espiritual, que es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical. Y así obtenemos la adopción espiritual. Y nos falta la adopción física, que será nuestra transformación, donde obtendremos el cuerpo físico glorificado para ocupar nuestra posición en el reino literal de Jesucristo, nuestro Salvador. Y nuestra posición es una posición muy importante allí en el reino de Cristo, nuestro Salvador, en donde estaremos como reyes, como sacerdotes y como jueces en ese glorioso reino milenial de Cristo. Vean el reverendo William Branham en la página 167 del libro de citas, párrafo 1488, dice: ahora, ¿han notado ustedes cada 3 años después de una gran reunión lo que tiene lugar? O sea, después de un gran avivamiento, una denominación. Esto es 20 años y ninguna denominación. Vean, viene una bendición de parte de Dios en cierto tiempo, y después de los 3 años hacen una organización. Pero ahora él dice, ahora miren, ya llevamos 20 años y ni una denominación. Y ahora nosotros decimos también, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros, Miguel? Ya como del 74 para acá, son alrededor de... ¿Y cuántas denominaciones han surgido? Ninguna. Y todo aquel que haga una denominación, muere él y su denominación espiritualmente. Son separados de Dios, porque muerte es separación de la persona con Dios. Y muerte
separación del grupo que se denomina es separado de Dios. Queda fuera de la edad correspondiente, queda fuera de la vida de Dios, y el Espíritu de Dios sale de medio de ellos. Salió de medio de cada edad cuando se denominó, pero mientras estuvo el Espíritu Santo manifestado en el mensajero en cada edad, no se podían denominar, porque el Espíritu Santo no forma una denominación. Ni siquiera Lutero se denominó, no hizo una denominación, ni Wesley tampoco. Ni Jesucristo tampoco hizo ninguna denominación, ni los apóstoles tampoco, ni ningún ángel mensajero tampoco, ni para este tiempo tampoco habrá una denominación en la edad de la piedra angular. Cualquiera que se denomine automáticamente queda fuera de la edad de la piedra angular. Ahora, miren aquí la promesa, y después le continuaré leyendo ahí lo que comencé. Lo importante es ser de este grupo que no se va a denominacionalizar. Dice página 155, párrafo 1383, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los postreros días sobre ese grupo pequeño que viene con él, sobre este asno, o sea, sobre este burrito manso y humilde, sin una denominación, clamando, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Ahí podemos ver que habrá un grupo aquí en el tiempo final que viene con él, o sea, viene con Cristo en su manifestación final, sin duda. O sea que no hay ninguna duda, todo estará claro, todas las profecías correspondientes a nuestro tiempo serán abiertas para ese grupo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que es el que nos enseñaría todas las cosas. En cada edad estuvo el Espíritu Santo en el mensajero de cada edad, enseñando lo que tenía que enseñar en cada edad. Y ahora viene enseñándonos todas las cosas correspondientes a este tiempo final. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ese es el grupo que viene con él. Ese es el grupo que viene también con la lluvia temprana y tardía. Ningún grupo de las edades pasadas tuvo la lluvia temprana y tardía. Solamente tuvieron la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo, la revelación divina de la primera venida de Cristo. Pero la revelación divina de la segunda venida de Cristo solamente la tendría el grupo de la edad de la piedra angular. Pero los otros grupos y los otros mensajeros hablaron de este tiempo y hablaron de la segunda venida de Cristo, pero no pudieron revelarle al pueblo la segunda venida de Cristo, el misterio de la segunda venida de Cristo. No pudieron revelarle al pueblo el misterio del séptimo sello. ¿Por qué? Porque el misterio del séptimo sello lo revelan ¿quién? Los 7 truenos, y los 7 truenos es la voz de Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10. Es Cristo, el ángel fuerte, revelando a su iglesia el misterio del séptimo sello. Ahora vamos a continuar aquí. Muchas personas piensan que pueden, juntando escrituras y juntando diferentes pasajes que fueron dichos por el reverendo William Branham, que podrán descubrir el misterio del séptimo sello. Cada grupo con su pastor, pero eso no es así. Para que venga una revelación divina para el pueblo, vean lo que dijo el reverendo William Branham, que se requiere. Cuando una persona quiere recibir la revelación del cielo, la revelación de Dios para su edad, tiene que entender esto primero para que así, por su propia cuenta, no se ponga a tratar de conseguir por su propia cuenta la revelación de su tiempo. Dios tiene un orden. Vean, en la página 102 del libro de los sellos,
dice, ahora el libro era tan importante, hablando del libro del Apocalipsis, y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. ¿Cómo viene la palabra de Dios revelada? Por medio del profeta correspondiente al tiempo en que Dios envía esa palabra. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. El libro del Apocalipsis vino a Juan por medio del ángel del Señor Jesucristo, del cual el reverendo William Branham, aquí mismo en la página 301 del libro de los sellos, aquí, el otro lado, aquí de la página que habíamos leído, hablando del apóstol Juan y del libro del Apocalipsis, la revelación apocalíptica que recibió, dice que le fue traída por un ángel, por un águila. Un águila o un profeta es un águila espiritualmente hablando, porque vuela más alto que las personas normales. O sea, las demás personas están representadas en los predicadores, en otras aves, pero un profeta está representado en un águila, como Dios también se representa en un águila, porque vuela más alto y ve y entiende. Otros pueden tratar de volar a esa altura y después no saben ni dónde se encuentran. Están todos confundidos porque no fueron diseñados para entrar en lo sobrenatural y conseguir la revelación divina. Vean la página 301, dice del libro de los sellos. Noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, sería cuando Dios iba a destruir al mundo, o cuando Dios iba a librar a Noé y su familia antes del diluvio, él mandó un águila. Ese águila fue ¿quién? El profeta Noé, que fue un profeta dispensacional. Aquí él habla de profetas dispensacionales nada más. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. Ese fue Moisés, otro profeta dispensacional. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, verso 9, para ver si no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló Juan completamente este libro de Apocalipsis. Veamos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él, el ángel, me dijo, mira, no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, dice el reverendo William Branham, de parte suya. Porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, verso 8 al 9. Y ahora vean ustedes que la revelación del libro del Apocalipsis vino a Juan por medio de un espíritu de profeta, el que es el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que este ángel del Señor Jesucristo, siendo un profeta, es el que tiene la palabra revelada y se la da a Juan el apóstol. Ahora, continuamos leyendo aquí vamos a ver aquí en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, verso 2 dice, y vi otro ángel que subía de donde sale el sol,
y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra y al mar y a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ahora este ángel viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo. Por lo tanto, él viene para guiar y enseñar al pueblo hebreo. Pero no será él de su propia cuenta, sino el Espíritu Santo, el sello del Dios vivo en él, que estará enseñando todas las cosas que el pueblo hebreo necesita conocer, necesita saber para recibir la expiación a Cristo. Ahora vean ustedes cómo muchas personas, teólogos importantes y eruditos, han ido al pueblo hebreo para tratar de convertir al pueblo hebreo a Cristo, pero no han podido, porque el que va a convertir al pueblo hebreo a Cristo es el Espíritu Santo, el cual ha sido enviado para guiar a su pueblo a toda justicia y a toda verdad, y enseñarle todas las cosas que han de suceder. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que ha estado enseñando a su iglesia del día de Pentecostés en adelante, a través de los apóstoles y a través de los ángeles mensajeros. El séptimo ángel mensajero quiso ir al pueblo hebreo para hablar al pueblo hebreo el evangelio, pero el ángel le prohibió a nuestro hermano Branham que fuera, porque el Espíritu Santo no enseñaría al pueblo hebreo en esa ocasión, sino que a través del reverendo William Branham, el Espíritu Santo estaba enseñando a la iglesia, no al pueblo hebreo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no iba a enseñar en ese tiempo al pueblo hebreo. Por lo tanto, no tenía que ir el instrumento del Espíritu Santo al pueblo hebreo en esa ocasión, porque eso será para más adelante, le fue dicho al reverendo William Branham, y eso será bajo los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios que estarán en el ángel que viene con el Espíritu Santo, que viene con el sello del Dios vivo para enseñar al pueblo hebreo y llamar y juntar 144,000 hebreos. Vean aquí mismo, todavía le debo una parte ahí de la página 167. Ahora miren aquí. En la página 2A, párrafo 15, dice: y la 14 también, párrafo 14 dice: después que el milenio, dice, porque habrá un grupo elegido quien vivirá durante la edad del milenio, y entrará y saldrá con Cristo por 1000 años, y subirán a la gloria con él, y regresará otra vez. Cuando la resurrección de los malos ocurra, entonces el milenio establecerá. Después que el milenio termine, entonces Cristo subirá con la iglesia, y al final de unos 1000 años, él regresará con la iglesia. Cristo viene 3 veces. La primera vez él vino para redimir su iglesia. Eso es correcto. La segunda vez él viene para recibir su iglesia. La tercera vez él viene con su iglesia. ¿Ven? Él viene para redimirla. Él viene para raptarla y llevársela en el tiempo de las plagas y demás cosas. Y regresa para el milenio. Vive durante el milenio. Y entonces el gran rey y la reina bajan para el juicio. Y más abajo dice: la que tenemos que vigilar bien es la segunda venida. La tercera es para después de la gran tribulación. La tercera es cuando termina la cena de la boda del Cordero en el cielo, que regresamos con Cristo para el establecimiento del milenio, del reino milenial de la tierra. La primera ya se cumplió.
La segunda es la que ocurre antes de la gran tribulación para raptar a su iglesia. Ahora veamos el párrafo 15 de esta misma página 2A. Dice: el mismo Espíritu Santo que cayó el día de Pentecostés está aquí ahora mismo. Está aquí mismo para ustedes. Y el poder del Evangelio volverá a los judíos en ese tiempo. Entonces ahí habrá un avivamiento entre aquellos judíos que llevarán miles y decenas de miles y 144,000 al reino de Dios. Y 144,000 al reino de Dios serán sellados por el ángel. Y allí mismo, tan pronto como el ángel empieza a sellar a esos 144,000, la puerta de la iglesia gentil es cerrada y los judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos. Y ellos tendrán un avivamiento que barrerá al mundo entero. Aleluya. Y el poder de Dios será manifestado entre los judíos. Vean, hay un avivamiento prometido para el día postrero, para el tiempo final. Cuando se habla de un avivamiento, es lo mismo que sucedió de edad en edad. Dios envió un mensajero con un mensaje, él proclamó ese mensaje y surgió un despertamiento espiritual, un avivamiento en medio del pueblo. Y fueron llamados los escogidos de ese tiempo. Y cuando fueron llamados y sellados, luego Dios llamó al mensajero y lo puso a descansar. Ahora, de edad en edad, cada avivamiento que surgió fue la obra no de un hombre, sino la obra del Espíritu Santo guiando a su iglesia, llamando y juntando a los escogidos de Dios de cada edad. Porque no es con ejércitos ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, dice en Zacarías capítulo 4. Ahora vamos a ver algo más aquí. La lectura que les estaba dando, aún tenemos algo más aquí. Podemos hacer una pausa aquí. Vamos a ver algo más aquí en la página 26 primero. Recuerden que bajo el ministerio de los dos olivos habrá un avivamiento para el pueblo hebreo. En la página 26, párrafo 2:18 dice: así que nosotros esta noche queremos pensar en eso y recordar que en medio de todo este clamor, Dios no puede enviar un avivamiento hasta que tenga al hombre en forma para recibirlo. Y antes que nosotros podamos tener este avivamiento, Dios tiene que llamar fuera y entrenar al hombre. Dios entrena al hombre para llevar su mensaje. Entrena al hombre para llevar su mensaje. Le da el mensaje, ese hombre lleva el mensaje, lo predica y surge un avivamiento, un despertamiento espiritual donde son llamados y juntados los escogidos de Dios de ese tiempo. En la página 156 también nos habla algo aquí, donde nos dice en el párrafo 13:96, esperando con amor a que la promesa de la edad sea confirmada. Vean, en cada edad, Dios confirmó la promesa correspondiente a cada edad cuando envió al mensajero de cada edad ungido con el Espíritu Santo, a través del cual el Espíritu Santo estuvo enseñando a la iglesia y guiándola a toda justicia y a toda verdad para esa edad. Ella está vigilando por ello. Ella es parte de esa palabra y está vigilando para que su vida manifieste esa palabra. ¿Ven? La palabra prometida para la iglesia para cada edad tiene que ser manifestada ¿dónde? En la iglesia, en
la edad correspondiente. Y la iglesia tiene y está siempre vigilando por eso que Dios ha prometido para ese tiempo. Hermanos, no pueden ver eso. Espero que eso no pasará por encima de ustedes. El cuerpo está esperando, o sea, el cuerpo místico de Cristo está esperando, el que es la palabra, esperando para que la vida, que es el Espíritu, confirme o lo haga vivo. Ven, el Espíritu Santo tiene que confirmar, hacer vivo, hacer realidad lo que fue prometido para cada edad. Eso es lo que ella está esperando y ahora nos está hablando lo que está prometido para nuestro tiempo. Eso es lo que ella está esperando. Ninguna otra cosa, ninguna otra vida funcionará en ella. O sea, en la iglesia no funciona otra cosa sino lo que Dios prometió. Y cuando Dios lo vindica, lo cumple y lo da a conocer, eso es lo que trae el avivamiento, el despertamiento espiritual para la iglesia en esa etapa, en esa edad. Y trae a vida a los escogidos de esa edad. Los llama, los despierta. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No son los muertos físicos, sino los muertos espirituales, porque la raza humana murió espiritualmente, murió a la vida eterna desde que pecó en el huerto del Edén. Por lo tanto, la raza humana es un conglomerado de gente que perdió la vida eterna, muertos a la vida eterna. Y ahora el Evangelio se ha estado predicando entre los muertos y se ha predicado a los muertos o a los que han dormido. O sea, porque los santos no mueren sino que duermen. Y por consiguiente, los que son escogidos de Dios de edad en edad, aunque han estado entre los muertos espirituales, escuchan la voz de Dios y ocurre en ellos una resurrección espiritual. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz del mundo. Y son llamados, juntados y colocados en el cuerpo místico de Cristo, y ahí es donde está la luz de Dios, Cristo, alumbrando de edad en edad a través del mensajero de cada edad, el cual está colocado como una mecha encendida con el Espíritu Santo en cada edad, en cada lámpara del candelabro. Y ahora continuemos leyendo. Vean, ninguna otra cosa va a funcionar. Ninguna otra vida funcionará en ella. Ella no puede venir a vida de ningún otro modo. Ella todavía lo siente allá afuera y ella sabe que va a acontecer. Entonces aquí acontece. Entonces ella despertará. Dios dijo que sea y ella salió como la primera salió. ¿Y de qué está hablando aquí? Que ella salió como la primera salió. Está hablando de la visión de la novia, que él vio a la novia salir. Al principio eso fue en el tiempo de los apóstoles y en la primera edad, pero después la primera edad, luego que se fue el mensajero y todo, luego se organizó, y luego la segunda edad, luego se organizó también, y así por el estilo. O sea, la gente que quedó, no los escogidos, sino la gente que quedó después, luego de pasada la edad, luego de pasado el tiempo y el mensajero, mueren espiritualmente cuando se organizan, y luego viene otra edad. Así ha sido de etapa en etapa. Y ahora el reverendo William Branham vio la novia
del principio que nació el día de Pentecostés y luego también la de la primera edad al comienzo, pero después ve las organizaciones que surgieron de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima edad. La última que él vio fue la de la séptima edad, que era la más horrible que él vio de todas. Pero luego le fue dicho, él estaba llorando y luego le fue dicho que la novia volvería a pasar. Y cuando pasó frente a él, era un grupo de jovencitas de diferentes naciones. Una iglesia jovencita, una iglesia que no tenía nada que ver con esas otras edades representadas en otras mujeres, digamos, en otras mujeres viejas que pasaron, viejas porque eran denominaciones que llevaban muchos años. Podían decir, nosotros tenemos tantos años, pero cuando pasó la iglesia novia, era una jovencita, no tenía casi edad, no tenía casi tiempo, pero era la novia del Señor Jesucristo. Ahora, eso fue después de la séptima edad. ¿Ven? Después de la séptima edad, de la séptima etapa, viene la edad de la piedra angular, que es una edad joven, que es una iglesia joven, una jovencita para Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, no podemos colocar ese grupo de jovencitas ni en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, porque ya esas edades pasaron. ¿En dónde las vamos a colocar ahora? En la edad de la piedra angular. Ese es el grupo que viene con él, clamando sana al Rey que viene en el nombre del Señor. Ese es el grupo que viene con la lluvia temprana y tardía, y sin duda y sin denominación, porque sabe que denominación es muerte para la iglesia del Señor. Y ahora vamos a ver otro lugar importante aquí, la página 120. Párrafo 1065 dice, él era la luz vindicada de ese día. ¿Ve? Pero hay más palabra que tiene que ser vindicada. Él tiene que vindicar más palabra. Y cuando la última palabra sea vindicada, ¿ve? Hay una última palabra. Y él la está colocando para el futuro, no para el tiempo de él. Y cuando la última palabra sea vindicada, o sea traída a vida, sea confirmada, sea cumplida. ¿Y quién es el que vindica la palabra prometida? El Espíritu Santo. Entonces la muerte es sorbida en victoria y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio. Vean, con la última palabra prometida siendo vindicada, va a venir una resurrección de los muertos en Cristo y una transformación de nosotros los que vivimos, y va a venir el arrebatamiento, el rapto de los escogidos, la cena de la boda del Cordero y luego nuestro regreso con Cristo para comenzar el reino milenial de Cristo. Esa última palabra que tiene que ser vindicada es lo que fue prometido por Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y ángeles y mensajeros de las edades de la iglesia y el reverendo William Branham. Eso fue lo que precursó el reverendo William Branham, la palabra, la última palabra que será vindicada y que traerá por consiguiente como resultado la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por tanto, esa es la única vida que funcionará en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Esa es palabra de vida eterna para la iglesia del Señor Jesucristo, a tal grado que hará que la resurrección de los muertos en Cristo ocurra y la transformación de nosotros los que vivimos.
Y ahora continuamos con el párrafo 1488 del libro de citas de la página 167. Nos habíamos detenido, vamos a comenzar de nuevo ahora. ¿Han notado ustedes que cada 3 años una gran reunión, después de una gran reunión, lo que tiene lugar? Una denominación. Esto es 20 años y ninguna denominación. Querido Cordero moribundo, que nunca haga eso. Si yo me voy en esta generación, que la gente que cree este mensaje nunca vayan a aceptar una denominación. Dios, ustedes morirían allí mismo. Recuerden eso. La misma hora que ustedes mencionen denominación entre ustedes, no me importa cuán sinceros ustedes son, tomen hombre o tomen un hombre por su líder en vez del Espíritu Santo para confirmar esa palabra. Esa es la hora que ustedes mueren. Y ahora, ¿quién es el que tiene que confirmar, traer a vida, cumplir y revelar esa palabra que ha sido prometida para este tiempo final, para la iglesia de Jesucristo? Palabra que ha sido prometida desde el Antiguo Testamento y luego por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham. Esa palabra prometida, la cual él precursó, esa palabra prometida tiene que ser confirmada por el Espíritu Santo, no por un hombre o hombres diciendo esto quiere decir tal cosa y esto quiere decir tal cosa, sino por el Espíritu Santo manifestado, hablando a través de un hombre y revelando estas cosas, porque el Espíritu Santo ha estado guiando a su iglesia de edad en edad en su manifestación que ha tenido a través del mensajero de cada edad. Por lo tanto, no se puede seguir un hombre, sino hay que seguir al Espíritu Santo en la manifestación correspondiente a cada edad a través del hombre donde él esté manifestado. Y así es como el Espíritu Santo confirma su palabra en cada edad y trae el avivamiento de cada edad. Y eso es ser guiado por el Espíritu Santo y estar siendo enseñado por el Espíritu Santo para ser adoptados. Los de las edades pasadas fueron enseñados por el Espíritu Santo para ser adoptados, pero solamente recibieron la adopción espiritual, pero la adopción física es para este tiempo final. Por lo tanto, para este tiempo final el Espíritu Santo enseña para recibir la adopción espiritual y luego para recibir la adopción física que Él ha prometido. Por eso viene con una doble lluvia de enseñanza, la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo y la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. La revelación divina de la primera venida de Cristo y la revelación divina de la segunda venida de Cristo. Para darnos así, primero la fe, para recibir la transformación espiritual y recibir esa adopción espiritual, y luego la fe, la revelación, para recibir la adopción física, que es la transformación de nuestros cuerpos. Ahora, podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo ha sido guiada y tiene que estar siendo guiada en ese tiempo por el Espíritu Santo, el cual ha sido enviado para guiar a toda justicia y a toda verdad y enseñar a la iglesia todas las cosas que han de venir. Y esto no está en contradicción con lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 1, donde dice Cristo con esa voz de trompeta, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego, para dar a conocer esas cosas, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Cristo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego, en Apocalipsis 22, verso 6,
envía a su ángel para que las dé a conocer. ¿Por qué? Es que en el ángel de Jesucristo está el Espíritu Santo enseñando a la iglesia todas estas cosas que han de suceder. Ese es el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo, el cual ha estado en cada ángel mensajero. En el día postrero estará en el ángel del Señor Jesucristo enseñando a la iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. El mismo que le enseñó a Juan el apóstol el libro o la revelación apocalíptica. En Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora el Espíritu Santo, por medio del ángel del Señor Jesucristo, es el que en el día postrero estará enseñándonos para ser adoptados y ser colocados en la posición correspondiente en el reino de Cristo. Así como de etapa en etapa Dios colocó al lado de cada mensajero maravillosos colaboradores que trabajaron brazo a brazo con el mensajero de cada edad, y esas personas son personas que en el reino de Cristo tendrán una parte muy importante junto al mensajero de su edad. El mensajero de cada edad es el príncipe de cada edad, porque es el principal, a través del cual el Espíritu Santo se manifestó. Así como los príncipes o principales que Cristo tuvo fueron sus apóstoles, y por eso ellos son príncipes en el reino milenial de Cristo. Tienen un trono cada uno de ellos, son 12 tronos para 12 apóstoles, y los otros 12 tronos son para los 12 patriarcas. Y en ese reino de Cristo, dice el mismo Cristo en San Mateo 19, verso 27 al 30, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, en el trono de David, que es el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí podemos ver la posición que ocuparán los apóstoles, excepto Judas Iscariote, pero que en la posición de Judas le es dada a otra persona. Ahora, vean, esas posiciones del reino de los cielos no se pierden. Si alguien la pierde, pues otro será colocado en esa posición. Ahora, encontramos que es aquí en la tierra que trabajamos nosotros para ser adoptados y ocupar una posición importante en el reino de Cristo nuestro Salvador. Hemos sido llamados a trabajar en la obra de Cristo para ocupar importantes posiciones en ese reino milenial de Cristo. O sea que ninguna persona podrá decir: cuando yo esté ya transformado, yo voy a luchar y voy a trabajar en el reino de Cristo, el reino milenial, para que Cristo me coloque en una posición importante. No. La posición que usted y yo ocuparemos allá será de acuerdo a cómo hayamos trabajado acá. El ejemplo lo tenemos en el caso de David, el rey de Israel, y también en el caso de todos los reyes y
de todos los presidentes y primeros ministros y gobernadores y alcaldes. ¿Quiénes son las personas que el rey, el presidente o el gobernador de alguna nación o alcalde colocan en su gabinete? Los que trabajaron con él y los ayudaron para subir a esa posición. Esas personas que lucharon, trabajaron, prepararon actividades por aquí, por acá y por allá, y le llevaron el mensaje de ese candidato a la gente y le dijeron que votaran por ese candidato. ¿Ves? Esas personas que trabajaron así son las que después serán reconocidas para ocupar posiciones importantes. La esperanza también de esas personas que trabajan es que cuando suba al poder ese candidato, pues lo coloque en una buena posición. Y eso es lo que pasó aquí con Cristo y sus discípulos. Ellos lo habían dejado todo y ahora Pedro pregunta, ¿y ahora nosotros qué vamos a recibir? ¿Qué de nosotros? Cuando llegue el momento, ¿qué vamos nosotros a recibir? Porque nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y aquí Cristo le da la sorpresa grande de que los va a colocar en 12 tronos. Y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Recuerden que en el tiempo de los jueces estaba establecida la teocracia. En medio del pueblo hebreo, Dios juzgaba y gobernaba a través de los jueces. Y eso volverá. El reino milenial será la teocracia restaurada, la cual estará fusionada con la monarquía. Ahora podemos ver que ese reino de Cristo, el Hijo de David, será un reino teocrático donde usted y yo tendremos una buena posición. Y usted y yo nos preguntamos, bueno, ¿cuál será nuestra posición allá? La posición suya ya será de acuerdo a lo que haya trabajado acá. El que no hizo nada, bueno, la posición del que no hizo nada fue la posición del que recibe un talento y no hizo nada. Eso es lo que fue dicho para el que no hizo nada en la obra del Señor. Por lo tanto, hay que trabajar. Hemos sido llamados para trabajar, para luchar en el reino de Cristo, en favor de Cristo y su reino. Así como cuando una persona nace en un país, nació para luchar y comienza luchando para nacer, porque si no lucha para nacer, a menos que no lo saque el médico o la comadrona, se muere. Por lo tanto, tiene que luchar. Y la persona lucha físicamente y aún estando en el vientre también está luchando. Aún antes de ser engendrado, el espermatozoide que lo engendró en el óvulo tuvo que luchar, porque tenía como 2 millones de contrincantes o competentes que estaban compitiendo por esa posición. Estaban compitiendo por llegar al óvulo para materializarse en la forma de un hombre o de una mujer. Porque aquí es donde cuenta la vida y las cosas para vida eterna. Los espermatozoides que murieron, pues ¿qué son? Se volvieron nada, dejaron de existir. No se materializaron en forma de hombre, se quedaron en esa etapa y en esa etapa no cuenta para después el reino milenial de Cristo. Pasaron como si nunca hubiesen existido. Ahora,
Es muy importante que cada día de nuestra vida cuente, porque ya estamos materializados en cuerpos físicos y ya hemos recibido a Cristo, estamos en su reino. Por lo tanto, hagamos que cada día de nuestra vida cuente en el reino de Cristo y que cada hora y minuto de nuestra vida cuente en el reino de Cristo. Recuerden que Cristo tiene un libro de memorias donde todo lo que hacemos diariamente queda registrado y que quede registrado siempre, cada día, algo que hayamos hecho en favor de Cristo y su reino. Que cada día en nuestra vida sea de trabajo en el reino de Cristo. Y que como los valientes que estuvieron al lado de David, los cuales lucharon y trabajaron en favor de David para que subiera al trono, y después David, dice el reverendo William Branham en el mensaje ¿Por qué pequeña Belén?, luego los colocó en buenas posiciones. Los que al lado de nuestro David, Cristo, de edad en edad manifestado a través del mensajero de cada edad, los que estuvieron brazo a brazo con ese mensajero, estuvieron como los valientes de David, trabajando para Cristo y luchando para que algún día Cristo se siente en el trono de David. Y ahora a nosotros nos ha tocado en este tiempo trabajar brazo a brazo con Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia, para que pronto Cristo complete su iglesia y luego haga su obra de reclamo, reclame todo lo que él ha recibido con su sangre y reclame el trono de David y se siente sobre el trono de David. Y entonces él nos va a colocar en el reino milenial en posiciones muy importantes. Recuerden que en la parábola, por ejemplo, de las minas, lo cual es las minas, cada mina es una cantidad de dinero. Ahora, como también los talentos, ahora recuerden que luego los que trabajaron con esas minas, luego dieron cuenta a su Señor y Cristo colocó sobre cierta cantidad de ciudades a cada uno de los que aparecen ahí en esa parábola que trabajaron en favor de su Señor. Y ahora habla de que a unos los colocó sobre tantas ciudades, a otros sobre tantas ciudades y así por el estilo. Por lo tanto, en el reino milenial de Cristo, ahí Cristo está mostrando que habrá una distribución en cuanto a la forma de gobierno de Cristo y su reino. Y habrá por consiguiente diferentes posiciones. Por ejemplo, encontramos que un alcalde es el principal de una ciudad, pero un gobernador es el principal que está sobre todas las ciudades de ese estado o de ese país, que lo que tiene es gobernador y no tiene un presidente o un rey. Pero un presidente está sobre todas las ciudades, sobre todos los estados y sobre todo el país, sobre toda la nación. ¿Ve? Así es que, como también en un reino hay diferentes naciones que pertenecen a un mismo reino. Por ejemplo, en el tiempo
de Babilonia, hubo diferentes naciones que estaban bajo el imperio babilónico. Y así, de etapa en etapa del reino de los gentiles, un imperio tenía diferentes naciones bajo su poder. Por ejemplo, también en el tiempo de Roma, Israel estaba bajo el gobierno, bajo el dominio romano, y tenía un gobernador también de parte de Roma, y tenía también un rey que estableció Roma, y era un rey hebreo sobre el pueblo hebreo, pero ese rey estaba bajo el gobierno romano. Así también, por ejemplo, encontramos también que Inglaterra, por ejemplo, es un país, pero Inglaterra, cuando se habla del Reino Unido, ya abarca no solamente a Inglaterra, sino otros países que están a los alrededores de Inglaterra. Así es que en el reino de Cristo abarcará a los hebreos, cubrirá las 12 tribus, y para las 12 tribus tendrá como representantes a los apóstoles. Para los gentiles encontramos que el reino de Cristo abarcará también a los gentiles y tendrá como representantes a los ángeles mensajeros de cada etapa. Y cada ángel mensajero, con el grupo de su edad y con los maravillosos colaboradores que trabajaron con él, estarán a cargo de la administración de ese territorio que Dios les dará. Por lo tanto, el territorio que Dios dará a cada mensajero tiene que ver con todo lo que hayan trabajado en ese tiempo. Y sobre todo, el área que Dios predestinó para el nacimiento y desarrollo de esa etapa. Pero de ahí se extiende a otros territorios. Ahora, la única etapa o edad de la iglesia del Señor Jesucristo que tendrá que ver con hebreos y gentiles será la edad de la piedra angular. La edad del tiempo de los apóstoles tiene que ver con los hebreos. La de San Pablo tiene que ver con Asia Menor. Pero nuestra edad tiene que ver con gentiles y con hebreos también. Es la única edad que tiene dos pueblos con los cuales trabaja. Porque tiene la lluvia temprana y tardía. Todo lo tiene doble. Vean, la lluvia temprana y tardía. El doble ministerio de Elías y Moisés. También tiene la promesa de la doble porción, que es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo angelical, y la promesa también de la adopción física, que será la transformación nuestra. Es la única edad que, estando viva, su gente recibirá no solamente la transformación espiritual, sino la transformación física también, porque es la edad que será adoptada con la gente que será adoptada en este tiempo final. Por lo cual y para lo cual estamos siendo enseñados por Dios, por el Espíritu Santo, para ser adoptados y colocados en la posición correspondiente en el reino
de Cristo. Así es que, sabiendo estas cosas, podemos trabajar sin nadie empujarnos o sin nadie obligarnos. El que no trabaje, pues él es el que se pierde la bendición. Y otro viene y hace el trabajo, y la bendición que se podía ganar una persona, si no hace el trabajo que Dios pone a su disposición para que haga, viene otro y lo hace, y se lleva el otro la bendición, y se le añade al que tiene, se le añade más. Y al que no tiene, ¿qué le sucede? Le va siendo quitado lo que tiene por vago, porque el vago fue que le quitaron todo. Así es que tenemos que ser personas listas espiritualmente, sabiendo que todo lo que trabajamos en la obra de Cristo lo estamos trabajando para nosotros mismos. De eso depende la posición que vamos a tener allá con Cristo en su reino. ¿Ve? No es una cosa que, como algunos piensan, no, ¿para qué yo trabajar tanto en la obra? Pues para usted mismo. Hubo una ocasión en que oí una historieta, sea o no sea cierta, pero es una lección muy buena. Hubo un hombre rico que tenía 2 hijos y ya el hombre estaba con bastantes años y le dice a uno de sus hijos: hijo, toma dinero de la cuenta, por supuesto, del dinero que hay, y hazme una casa. Y el hijo pues dijo: papá, eso ya pronto se va a morir, ¿y para qué le voy a hacer una casa tan grande? Y más bien voy a economizar, porque entonces me va a tocar más después en efectivo. Y viene y se pone a hacer una casa y le hizo una casita pequeñita. Y luego el papá, cuando luego decide repartir su herencia antes de morir, reparte su herencia y le dice al hijo que había hecho la casita, le dijo: hijo, esa es tu herencia. Así es que hagamos una casa, ¿cómo? Grande, porque de acuerdo a cómo hayamos trabajado, será nuestra herencia en el reino de Cristo. Recuerden esas 2 parábolas, la de los talentos y la de las minas, donde Cristo muestra claramente lo que Él va a hacer en su reino y la posición en que van a ser colocadas las personas que han trabajado en su reino. Y ahora, la herencia que vamos a tener allá, ¿cómo va a ser? Va a ser grande, porque estamos y estaremos trabajando al máximo en la obra del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados en esta hora final para estar trabajando en la obra de Cristo en la edad de la piedra angular, como valientes del David mayor, que es Cristo. Y Cristo nos va a colocar en posiciones muy importantes en su reino. Nunca se vayan a desanimar. Y algunas veces el trabajo, algunas veces se torna un poquito duro, pero no se desanime, siga hacia adelante, que Dios lo va a ayudar. Y nunca en la vida vayan a pensar que van a perder la bendición, porque cuando uno piensa que va a perder la bendición, comienza a cometer errores. Piensa siempre que la bendición se le va a aumentar cada día. Hubo una persona en la Argentina que dice que estaba lloviendo y ella
iba caminando y pensó que se iba a caer. Y cuando pensó que se iba a caer, ¿saben lo que le pasó? Se cayó. Y cuando iba para el suelo, decía, ¿por qué me puse a pensar que me iba a caer? Así es que nunca piense en cosas negativas, sino en cosas positivas. Piense que cada día va a ser más útil en el reino de Cristo. Piense que cada día Dios le va a dar más trabajo para hacer en la obra de Cristo. Algunas veces, algunas personas dicen, oye, pero como que a mí me quieren echar todo el trabajo. Mira, hay gente que no están haciendo nada y no le dicen, venga para que haga algo. Y yo que estoy tan lleno de trabajo, ahora me ponen más trabajo. Es que a los vagos nadie quiere que un vago le haga nada, porque después la persona tiene que volverlo a hacer y pasa doble trabajo. Siempre el que está trabajando, a ese es que Cristo le da para que haga más trabajo. Hay una historia, y esta es real, que Miguel tiene de Venezuela, que luego se la puede hacer al final, para que ustedes sepan lo que le sucedió a una persona que decía que siempre le estaban dando mucho trabajo en la obra, y eso se la vamos a dejar a Miguel para que la cuente, porque ya es de allá, de una paisana, son paisanos allá, y ya Miguel pues conoce bien la historia. Yo no sé si fue a través de Miguel que la escuché, pero que es una historia que nos enseña mucho para decirle a Cristo, Señor, dame más trabajo y ayúdame y úsame tú, que seas tú el que obres a través de mí. No se gloríen de que usted hizo nada. El que está haciendo es el Espíritu Santo. Él dijo que sería el que haría la obra, y para eso Él usa seres humanos. Por lo tanto, nos colocamos en las manos de Cristo, y Cristo por medio de su Espíritu Santo nos usa en su obra y le damos la gloria a Él. No es con ejércitos ni con fuerza, no es por sabiduría humana, no es por fuerza humana, es por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, que sea el Espíritu de Cristo en usted el que haga la obra que Cristo le ha dado para llevar a cabo usted. La obra que Cristo le da para llevar a cabo usted es la obra que Él quiere realizar a través de usted. Así es conmigo también. Por lo tanto, trabajemos en la obra de Cristo con gozo, dándole gracias a Cristo, y cada vez que nos da más trabajo en su obra, más contento. Vemos que la casa que estamos construyendo no es un cajoncito, sino un palacio. Y continuemos siendo enseñados para ser adoptados y colocados en la posición correspondiente en el reino de Cristo. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, enseñados para ser adoptados y colocados en la posición correspondiente en el reino de Cristo. Y ahora preguntamos ahí en el mensaje de Paraguay, hicimos una pregunta, por ejemplo, cuando preguntarle a los de la primera edad de la iglesia entre los gentiles de allá de Asia Menor, ¿a qué principado ustedes pertenecen? Ellos podían decir, al principado de San Pablo, porque ese es el príncipe de la primera edad a través del cual Cristo se manifestó y obró y realizó esa primera edad. Así también es para el grupo de cada edad con el mensajero de cada edad. Por lo tanto, cada grupo sabrá cuál es el principado al cual pertenece, porque conocerá el príncipe que Dios colocó para esa edad. Son príncipes que ya están preordenados, predestinados por Dios desde antes
de la fundación del mundo. Vean, los 7 ángeles mensajeros son las 7 lámparas que están delante de la presencia de Dios allá en el capítulo 4, verso 5 de Apocalipsis. Y son también los 7 ojos que están en los 7 cuernos del Cordero. Ahora podemos ver que todo eso es un plan ya predestinado, preordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahora nosotros descubrimos que estábamos en ese plan divino correspondiente a nuestro tiempo. Ahora podemos ver que la parte que nos corresponde a nosotros no es la parte que corresponde a los 7 candeleros, sino a los 2 candeleros. Dice, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Vamos. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y en Zacarías 4 nos dice, verso 10 en adelante dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Eso corresponde en la iglesia de Jesucristo a las 7 edades con los 7 ángeles mensajeros, en donde estuvo el Espíritu Santo manifestado. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos y a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. A ese principado es que nosotros pertenecemos. Y por eso es que tienen que ver con los gentiles y con los hebreos. Así como Pedro y Pablo trajeron el evangelio de los judíos a los gentiles lo llevarán a los hebreos. Y ¿cómo pasa el evangelio de los gentiles a los hebreos? Por medio de Moisés y Elías. Para pasar de los gentiles a los hebreos por medio de Moisés y Elías, pues Moisés y Elías tienen que estar ¿dónde? Entre los gentiles para tomarlo y llevarlo luego a los hebreos. Bueno, ese era un misterio que nunca había sido abierto como ha sido abierto en nuestro tiempo. Y no había sido abierto para que no fuera interrumpido el programa de Dios. Y aún queda un poquito, muchas cosas sin abrirse para que no se interrumpa el programa de Dios. Por eso es que podemos dejar y hasta decir a todos los demás que tratan de convertir el pueblo hebreo a Cristo, vayan si quieren. Aún ni el hermano Branham podía convertir el pueblo hebreo a Cristo, aún con todas las señales que tenía. Ni siquiera Pablo, ni Pedro, aunque pudieron llevar el mensaje y muchas personas fueron convertidas a Cristo, pero el pueblo hebreo como nación no puede ser convertido a Cristo excepto por medio del mensaje del Evangelio del Reino a través del ministerio del Espíritu Santo operando los ministerios de los 2 olivos. Eso es lo que tendrá el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Y si viene con el sello del Dios vivo, todos los ministerios, por cuanto los tiene el Espíritu Santo, todos los ministerios estarán en ese ángel, en ese mensajero, y
los ministerios señalados para ser manifestados son los que manifestará el Espíritu Santo a través de ese ángel mensajero. Ahora podemos ver el por qué no le permitió el Espíritu Santo al reverendo William Branham ir para tener campañas en medio del pueblo hebreo. Los hubiera llevado a la séptima edad. Y era con grupos denominacionales también, que lo estaban llevando a Israel. Así es que vean, el reverendo William Branham dice que no será una denominación, sino que será un profeta, a través del cual será convertido el pueblo hebreo a Cristo. No será tampoco por medios denominacionales, sino que será el Espíritu Santo obrando en el tiempo que tiene que hacerlo. Mientras gasten tiempo y dinero yendo al pueblo hebreo, sin ser el tiempo y sin tener el ministerio, nosotros aprovechamos el tiempo buscando los escogidos del día postrero entre los gentiles en la América Latina y el Caribe, y si nos llaman al África, hasta allá también vamos. Así es que nosotros estamos aprovechando bien el tiempo en medio de los gentiles hasta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo y hasta que seamos adoptados. El ministerio que será manifestado y convertir al pueblo hebreo a Cristo será un ministerio que estará adoptado. Un mensajero que estará adoptado para ese tiempo. Y nosotros estamos en la etapa en que estamos siendo preparados para ser adoptados. Estamos escuchando la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo, siendo enseñados para ser adoptados y ocupar nuestra posición en el reino de Cristo. Bueno, vamos a dar a nuestro hermano Bermúdez ya, que Dios me los bendiga y les guarde, y nos vemos Dios mediante el domingo en la mañana. Oren mucho por mí, para que Dios me dé todo lo que yo debo hablar mañana domingo. Y que Dios les use grandemente a todos ustedes, a ti Miguel, a ti Julio, a ti Humberto, a ti Benji y a cada uno de ustedes aquí presentes. Que Dios les use grandemente en su obra y que la casa la hagan gigante. Hagan un palacio como labor, como obra en el reino de Cristo. Que Cristo, el ángel del pacto, les bendiga y les use grandemente en su obra en este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, ya vamos a dejar por aquí a Miguel para continuar ya. Antes de las 6 ya yo creo que terminan, ¿verdad, Miguel? Allá en otros países, ¿a qué hora terminamos, Miguel? Como a las 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y comienzan ¿a qué hora? Como a las 8 más o menos, 8 a 9. Donde comenzábamos tempranito, era en México, como a las 6 de la mañana o antes, ya Miguel estaba y terminaba ¿a qué hora más o menos? 8 a 10 de la noche por ahí. Eran las clases que... pero ya a México vamos a estar pronto. En esas ocasiones teníamos hasta cuántas actividades, hasta 4 y 5 en el día, desde por la mañanita hasta por la noche. Regresábamos de 10 a 12 de la noche a la casa, ahí comíamos algo, o de 10 a 1 comíamos algo, y ya a las 5 y ya fueron unos días un poquito duros, pero se lograron. Las actividades no eran todas en un solo sitio, sino que había que viajar en auto. Le daba una actividad, 1 o 2 horas de actividad, y después un viaje de 1 o 2 horas, ir a otro sitio y así, y irla pasando hasta el último sitio era de noche,
de 7 a 8 de la noche quizás, y luego regresar a la casa, viajar como 2 o 3 horas para llegar a la casa y ya uno prepararse, comer y dormir algo y madrugar la mañana para seguir. Bueno, eso solamente en México es que lo hemos hecho así, ¿verdad? En Cartagena también, Colombia. Pero Dios nos ha ayudado en todo y Dios se ha glorificado en todo y ha continuado añadiendo a su iglesia cada día más y más escogidos. Bueno, que Dios les use también grandemente a ustedes para esta labor de añadir a su iglesia más y más escogidos. Bueno, con nosotros nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín. Y que no se le olvide decirnos lo que le pasó a la persona que se quejaba de que le estaban dando mucho trabajo y era trabajo en la obra. Bueno, que Dios le bendiga y le guarde. Y ya voy a escuchar a Miguel por aquí.